Televisa presenta. Bien, pues en esta ocasión voy a presentar el tema de derivadas, incluyendo su concepto de derivada y notación, la interpretación geométrica, la regla general de derivación y las reglas y fórmulas básicas para la derivación. Bueno, pues primero vamos a comenzar entendiendo qué es una derivada. Por definición, según la RAI, es el valor límite de la relación entre el incremento del valor de una función y el incremento de la variable independiente cuando ésta tiende a cero. Realmente, en palabras más sencillas, es el intervalo de un cambio espontáneo en algún punto de la función de gráfica, y esto nos va a ayudar a determinar si la función crece o decrece y a qué ritmo lo hace. O sea, a estudiar la función de una manera, pues, más acercada, digamos. También necesitamos entender y dejar muy en claro qué es una función. Bueno, pues la función no es nada más que una relación de datos entrelazados. Ejemplos de funciones muy de la vida cotidiana, pues tenemos el espacio y tiempo, que es cuando, vamos a poner aquí una pequeña grafiquita, que eso quiere decir que según el espacio representado en metros y el tiempo representado en segundos, según el tiempo que pase van a ser los metros que recorramos, o bien la cantidad de precio a pagar entre un producto y el precio unitario del mismo, o tan fácil como la relación entre números, como lo puede ser una serie. Al obtener una función, determinamos la constante entre un dato x y un dato y. Pues recordemos que son los segmentos de un plano cartesiano. Ahora bien, la función se determina cuando tenemos datos que son constantes y en total relación unos de otros, o sea, los anteriores con los que siguen, como en el ejemplo del espacio y tiempo, donde decíamos que entre, por ejemplo, si avanzamos, no sé, 2 metros, en tiempo vamos a tener 3 segundos, pero no podemos avanzar 1 metro y tener 3 segundos, o tener 3 segundos y solo avanzar 1 metro. ¿Ok? En ese sentido, se refiere a que los datos tienen que ser constantes unos de otros. Pero ¿qué pasa cuando estos datos no son constantes y existen variaciones en la gráfica? Pues es cuando usamos la derivada, que como ya le había dicho, nos ayudará a determinar en qué momento la gráfica está creciendo y decreciendo y a qué ritmo lo hace. Bien, otro concepto que tenemos que tener muy en claro es que es la pendiente, como aquí lo menciona, es un parámetro de la inclinación de una recta respecto al eje X. Entonces, una recta sería esto, nuestro eje X sería este de acá, y la pendiente sería la medida de esta recta. Hay que dejar en claro que no es lo mismo que el ángulo de inclinación, pues el ángulo de inclinación es la relación, o sea, los ángulos que hay entre la recta y el eje X. ¿Ok? Bien, podemos determinar la pendiente, que es equivalente a una tangente, pero ¿cómo se genera una tangente en una gráfica lineal? Muy sencillo. Vamos a cambiar aquí de colorcito. Y tenemos que primero seleccionar dos puntos de nuestra gráfica. ¿Ok? Aquí tenemos un punto P y con color rojo vamos a determinar nuestro punto Q. Bien, a partir de estos dos puntos vamos a generar un triángulo rectángulo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Trazando una línea imaginaria. Vamos a poner el color amarillito. Trazando una línea imaginaria del punto P hasta que choque con el punto Q. De ahí, hoy. A partir de ahí, vamos a empezar a determinar nuestra pendiente con con estos triángulos rectángulos, ¿ok?
Bien, formamos nuestro triángulo rectángulo y recordamos que la fórmula de la tangente, vamos a poner aquí, mm, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a nombrar a nuestros catetos como, um, bien, primero algo que se empezaba a mencionar muy importante, ok, vamos a hacerlo rápidamente, es que a nuestros puntos van a tener una ordenada y un lugar en el espacio X. Ok, entonces vamos a colocar a nuestro primer punto como Y1 y X1 y a nuestro segundo punto como Y2 y X2. Ok, dejando en claro esto, podemos retomar. Ahora, vamos a nombrar a nuestros catetos, nos quedamos en los catetos como delta de X y delta de Y. Así que, ¿cuál es nuestro cateto opuesto? Pues es delta de Y sobre nuestro cateto adyacente, que es delta de X. Ok, así es la fórmula de la pendiente. Recordemos que para sacar una delta es una diferenciación de datos y nuestro dato más grande va a ser Y2 menos Y1. Ok, así podríamos determinar la delta de Y. Y para nuestras X, nuestro dato más grande, o sea, el dato que está más alejado del origen, sería X2. Hoy, voy a poner esto acá. X2 menos X1. ¿Ok? Vamos a determinar lo siguiente. Supongamos que de X1 a X2 habrá 2 unidades. Y la delta entre Y1 y Y2 será de 4 unidades. Entonces, si tenemos, supongamos, un ejemplo para esta gráfica de ciertamente hipotético, supongamos que tenemos un carro que va a 2 metros por segundo, como el ejemplo anterior que habíamos dicho. Y si tenemos que de nuestro primer punto, que es X1, a nuestro X2 tenemos 2, y de nuestro Y1 a nuestro Y2 es 4, podemos determinarlo de la manera siguiente. La delta de Y va a ser 4 y la delta de X va a ser 2. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de nuestra recta si representa a un carro que va a 2 metros sobre segundo? Sencillamente dividimos 4 entre 2, nos da a 2. La pendiente de nuestra recta, que representa nuestro carrito, va a ser de 2 y ese 2 es el mismo 2 que a la velocidad a la que va el carro. Pero realmente un carro no tiene una aceleración constante. ¿Qué pasará cuando lo representamos de una manera más realista? Bien, vamos a borrar esto. Antes de continuar, es muy importante que tengamos en cuenta estas anotaciones de aquí, que nos dicen que si el ángulo de inclinación es igual a 0 o menor que 90, quiere decir que es hasta este punto sin llegar al 90, nuestra pendiente será creciente y por lo tanto será positiva.
En cambio, si nuestro ángulo de inclinación es mayor a 90 y menor que 180, mayor que 90, o sea que se pasa a este lado de las rectas, y menor que 180, nuestro, nuestra pendiente será decreciente, o sea que irá hacia abajo y será negativa. Tengamos muy en claro esto, ¿ok? Ahora bien, continuando con el ejemplo del carro. En un sistema formulado de manera realista, un carro no puede tener una aceleración de cero y luego elevar su aceleración. Eso quiere decir que siempre un carro acelera de manera gradual, como lo hemos representado en esta gráfica. Entonces, supongamos que, eh, que tenemos un carro que aumenta su velocidad de manera gradual, se acelera de manera constante y luego lo frenamos gradualmente. Quiere decir, pues, de que lo encendemos, lo aceleramos y en determinado punto lo comenzamos, o sea, lo aceleramos y en determinado punto lo comenzamos a frenar hasta pararlo totalmente. Esto durante 80 metros. Pues vamos a definir aquí. ¿Qué hace aquí? Nuestra gráfica tiene, a ver, aquí, 80 metros y de este lado los segundos, supongamos que lo hizo en 9 segundos. Entonces, ¿cómo podemos definir la velocidad? Vale, pues como podemos notar, no es una manera constante de crecimiento debido a que en, digamos esto, uno 2 3. Ok, cambiamos este 9 por 7 segundos. Podemos notar, vamos a dividir aquí también, uno 2 3 4 5 6 7. Cambiamos este 80 por 70 metros para que sea más entendible, ¿ok? Entonces, como lo podemos notar, en el primer segundo, la velocidad se encuentra, perdón, el espacio recorrido es menos de 10. En el segundo segundo, ahora lo tenemos como más de 20. En el tercer segundo, lo encontramos como 4, 1, 2, 3, 4, 5. Menos de 50. Luego, como vemos, varía mucho el tiempo respecto al espacio que recorre y como lo podemos percibir en los últimos segundos, no avanza mucho hasta que se detiene totalmente. Ok. Mm, para poder saber su rapidez, que en teoría sería lo mismo que la pendiente, de igual manera vamos a tomar dos puntos. Vamos a este lado. Ok. Vamos a borrar esto rápidamente para poder continuar. Ah, ok, 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 ok.
Aquí, así ya podemos continuar. Sale. Necesitamos tomar dos puntos de nuestra gráfica, así como lo habíamos hecho al principio. ¿Sale? Así que vamos a colocar dos puntos al azar. Veamos en este lado, un colorcito azul, ponerlo de este lado. Ok. De este lado tenemos nuestro primer punto que va a ser nuestro punto P, que mantiene una abscisa de X y una ordenada de f de X. Bien, quitamos esto rápidamente. Ok, entonces, continuando con nuestra gráfica, nos quedamos en que definimos un punto, un primer punto que va a ser f de X, no, perdón, X, f de X, que va a ser nuestro punto P, y vamos a definir ahora nuestro punto Q, que comenzará desde aquí. Ok, ahora, este punto Q, bien. Nuestro punto Q tendrá, recordemos que habíamos dicho que tenía un intervalo de X a este otro punto, entonces va a ser XH y de igual forma a la ordenada va a afectar, siendo, siendo F de X más H. ¿Ok? Ah, entre esos dos puntos podemos trazar una recta secante, no de color verde, una recta secante. Pareciera que está alineada con nuestra gráfica, pero no es así. ¿Qué es una recta secante? Recordemos que una recta secante es una recta que corta a una curva en dos puntos. Bien, vamos a hacerla un poco más delgada para que sea más visible. A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos a nuestra recta secante, ¿ok? Como podemos ver, no está totalmente alineada con nuestra gráfica. Por eso es que se convierte en una recta secante, pues parte este punto y aquí parte este otro punto. Ahora, haciendo que la secante vamos a hacer que la secante se calcule como si fuera nuestra tangente. Recordemos que nuestra tangente es, para sacar nuestra tangente, primero tenemos que dibujar una línea imaginaria de nuestro punto más bajo hasta nuestro segundo punto. Y aquí tenemos ya nuestro triángulo rectángulo. Este no es un ángulo de 90 grados. Ahora sí, ya se ve como más que es un ángulo de 90 grados. Y acordémonos que la fórmula de la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahora, si nombramos a nuestros catetos como delta de y delta de x, nos queda como delta de y sobre delta de x. ¿Qué pasa con estas deltas? Se pueden calcular igual que en el ejemplo anterior con nuestra gráfica lineal. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues igual, poniendo nuestro dato más grande en y, que va a ser, aquí no es, que va a ser, vamos a sacarlo un poquito. Ok. Nuestro dato más grande en y, que va a ser f de x más h, menos, menos nuestro dato más chico, que va a ser f de x. Este va a ser nuestro cateto opuesto sobre, sobre nuestro cateto adyacente, que es delta de x y
para sacar las deltas, acuérdense que es nuestro dato más grande, que va a ser x más h. ¿Cómo sabemos que es nuestro dato más grande? Pues está más lejos del origen. El origen es este, acá está este, está más lejos que este. ¿Ok? X más h menos nuestro dato más chico, que va a ser x. Bien, al ver esta función, podemos simplificar diciendo que nuestras x se anulan a ser una negativa y otra positiva. Entonces, ¿cómo queda? Queda como f de x más h menos f de x sobre h. Ah, esta, esta función de aquí sería la solución para la pendiente de nuestra recta secante. ¿Cuál es nuestra recta secante? Esta de acá amarillo. Entonces, esta es la solución para la pendiente de nuestra recta secante. Pero lo que nosotros queremos es formular una recta tangente a partir de esta recta secante. ¿Qué fue lo que hicimos? Averiguamos la pendiente a partir de la recta secante propuesta. Esa fue la recta secante. ¿Qué es lo que queremos? Sacar una recta tangente a partir de nuestra recta secante. Bien, supongamos que nuestro valor de x a x no es h, o bueno, es h, pero que h es igual a 1. Bien, si hacemos que h sea igual a 1, nuestro punto P quedará aquí y nuestro punto Q quedará aquí. Pero ¿qué pasa si acercamos nuestro punto Q tanto que h se acerque lo más que pueda a cero? No que sea cero, ojo, muy importante. No que sea cero, sino que h, este no es, este sí es, que h tienda a cero, que se acerque lo más posible a cero. ¿Cómo quedará nuestra gráfica? Pues nuestro punto Q, en lugar de quedar aquí, va a quedar justamente en este punto de acá. Y así nos podemos olvidar de este punto. Cuando tenemos esto, hemos formulado ya una derivada. Entonces, si tenemos f, si tenemos esta función de arriba, la voy a reescribir acá abajo, f de x más h menos f de x sobre h, tenemos que evaluarla como cuando nuestro límite, que es h, tienda a cero. No que sea cero. Recuerden, no que sea cero. No tiene que ser cero. Este, esto logrará que nuestro punto Q se acerque tanto a nuestro punto P, convirtiendo nuestra recta secante a una recta tangente. Pasará de ser esto, de ser esta línea amarilla delgadita que tenemos aquí, mm, esta línea delgada del punto P al punto H, a sencillamente esto. Es lo más que se puede acercar. Si aquí tenemos nuestro punto Q, vamos a hacer lo siguiente. No tanto. Ok. Nuestro punto P, nuestro punto Q pasará a ser esto, una línea tangente. ¿Para qué nos va a servir la tangente? Para determinar la pendiente. Bien, al acercar tanto este, nuestro punto Q a nuestro punto P, cambiará
de notación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no será delta de y sobre delta de x, sino pasará a ser llamado realmente como diferencial de y sobre diferencial de x. Esto debido a que estamos tomando el límite cuando h tiende a cero. Vamos a hacer esta h más uno. Digo, esta d. Cuando h tiende a cero. Entonces, según nuestra función anterior, quedará de la siguiente forma. De este lado, diferencial de y sobre diferencial de x sería igual a diferencial de x, f de x. Ahora esto para no confundirnos. F de x igual, vamos a borrar esto también, igual al límite cuando h tiende a cero en f de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos definido nuestra derivada, la cual nos dará la pendiente de la función original en cada punto de la función. ¿Qué era la h? Recordemos que era la h. La h eran los intervalos entre los puntos x. Intervalos entre x. Siempre que se resuelva una derivada, vamos a tener otra función. Y esta función la vamos a poder interpretar en otra gráfica. Am, este, para poner un ejemplo de ello, vamos a poner la derivada. Eso es un ejemplo no muy exacto, pero para que se den una idea. Cuando f de x es igual a x cuadrada. La derivada de x cuadrada es, vamos a ponerlo de esta manera, es 2x. Más adelante vamos a explicar por qué. ¿Y de qué nos sirve tener esta solución a la derivada? Bueno, pues vamos a trazar como sería la gráfica de 2x. Podremos ubicarnos en nuestra gráfica original y notaremos que cuando los valores que están del lado negativo y que son decrecientes se encuentran en nuestro lado negativo, y cuando nuestro valor en x va a ser cero, aquí también se encontrará en cero, y cuando nuestros valores vuelven a ser crecientes, se encontrarán del lado positivos y seguirán siendo crecientes. De esta manera podremos estudiar muy a detalle cómo es que se comportan las gráficas. Bien, a ver por aquí. Ahora, si es muy importante que notemos que aquí tenemos ya nuestro ejemplo más detallado del carrito, que el crecimiento no es lineal. ¿Ok? Hacer algo de zoom. ¿Qué se refiere con esto? Que, como lo dice su tablita, se encuentra de este lado. Zoom. Cuando el carro va en 2 segundos, que está aquí, lleva 2 segundos de haber arrancado, habrá recorrido 9 metros. Fija, no llega al 10. Cuando hayan pasado 3 segundos, habrá recorrido 18 metros. Y cuando hayan pasado 4 segundos, habrá recorrido 34 metros. Y sucesivamente.
sea, no hay ninguna relación, pero notemos que en los primeros segundos no es que avance mucha distancia. En los segundos que están más a medias, digámoslo así, avanza bastante. Es una diferencia muy notable, al menos entre el 39, el 59 y el 76. ¿Están? Y en los últimos segundos vuelve a no avanzar, siendo 78, 79 y 80 metros. Fijan aquí en la relación de uno, aquí en los últimos hay una relación de uno, en los primeros una relación de más o menos el doble de una manera muy estimada, y en el 59, 76, pues hacemos la resta, nos queda que son 7, hay 17 segundos, sí, perdón, 17 metros de relación. O sea, no hay una constante que predomine. Para eso es que nos van a servir las variables. ¿Cómo vamos a obtener la variable? Sacando la pendiente. ¿Cómo vamos a sacar la pendiente? Acercando lo más que podamos dos puntos de nuestra gráfica. ¿Sale? Es el mismo ejemplo. Bien, para poder derivar necesitamos conocer un par de reglas generales que básicamente resumen lo que, lo que acabo de mencionar. Pero primero vayamos con el ejemplo de cómo sería una derivación en una función cuadrática. Ponerlo por aquí. Función plano cartesiano. Una función cuadrática sabemos que es cuando f de x es igual a x cuadrada. Para obtener la pendiente de una recta tangente necesitamos que el límite, que es h, tienda a cero acercando nuestros puntos. Acuérdense. Entonces tomamos nuestros puntos de aquí, nuestros puntos de aquí. Ok, sale muy mal. Ahí está. Nuestro y1 y y2, x1 y x2. Como tenemos, recordemos que era am, generar un triángulo rectángulo, nombrando a nuestros catetos delta de y delta de x. De aquí a aquí había h de distancia y nos queda que aquí es f de x y aquí es f de x más h. ¿Cómo quedaría nuestra fórmula de nuestra tangente? Pues bien, era delta de y sobre delta de x, que es igual a f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Anulamos las x y nos queda que es f de x más h menos, no sé qué pasa aquí, menos f de x sobre h. Pero como f de x, nuestra f de x es equivalente a x cuadrada, pues nos quedará de la siguiente manera, que va a ser x cuadrada más h menos x cuadrada sobre h. Los desarrollamos y nos queda que es, voy a hacer un poco de espacio para acá,
sobre x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x sobre h. Anulamos las x y ya factorizada y simplificado lo más posible, nos queda que 2h, que f de x, perdón, perdón, es 2x más h. Si el límite de h es cuando tiende a cero, pero no que llegue a cero, pues, ¿qué pasará aquí? El 2 no se suma con nada, en teoría, y nos queda que la derivada de x cuadrada es 2x. Bien, es clave que entiendan esos conceptos. Para derivar existen ciertos atajos que nos ayudarán a determinar una derivada a partir de los términos algebraicos. O sea, quiere decir que cuando no tenemos una gráfica, podemos utilizar ciertos atajos que nos facilitarán más derivar. Por acá tenemos unos ejemplos. Aquí hay un par de reglas que se dividen en básicas, trigonométricas, logarítmicas. Hay muchísimas reglas, pero en esta ocasión solo vamos a utilizar las siguientes. Bien, entonces, continuando con los atajos que podemos tomar para derivar de manera algebraica, vamos a partir de las siguientes fórmulas que nos podemos encontrar. La primera es una fórmula de una constante, como esta, y siempre la fórmula que les corresponde a a las constantes es esta que arriba. Entonces, la derivada de una constante siempre va a ser igual a cero. De esa no hay falla. Ah, continuamos con f de x igual a cuadrada. Bien, esta también está muy sencilla. Básicamente es poner el exponente multiplicado por nuestro coeficiente, así como el x cuadrada, que su derivada era 2x. De igual manera, a cuadrada va a ser 2a. Esta es la misma situación que esta, si te fijan, solo cambia de literal. Entonces queda como 2b. Muy bien, y esta última, que la tenemos como 6x, y es esta formulita de acá. Un truco que les puedo recomendar para que se graben las fórmulas va a ser dividir nuestros valores. Tenemos un 6, tenemos una x y asignarles su letrita. A la x pues, le toca x y a nuestro 6 le tocará la letra c. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una derivada de de c por x? Es lo mismo que tener la derivada de cx, va a ser igual a c. ¿Cuál es nuestra c aquí? Un 6. Así de sencillo. Tenemos este, estas cuantas por acá, que bien, empecemos por esto. Tenemos 3 cuartos igual a x. ¿Ok? Es lo mismo que en el otro caso. Asignamos, corresponde a esta formulita porque tenemos dos términos, 1, 2. Tenemos nuestra x y nuestra c. ¿Qué pasará? Bien, pues al tener dos términos que se multiplican, nuestra derivada siempre será equivalente a nuestro término c. Eso quiere decir que nuestra derivada de y igual a 3 cuartos sobre x va a ser igual a 3 cuartos. Es la misma situación con esto de aquí abajo. Después tenemos dos términos que se multiplican y la a
sería como nuestra c, digamos, y la x pues como nuestra x. ¿Qué pasa? Pues quede como nuestro coeficiente y la derivada de f de x igual a ax va a ser a. Tenemos este otro ejemplo que es s de t igual a b cuadrada por t. Podemos notar que tenemos dos términos. El primero, b cuadrada, y el segundo, t. En esta ocasión tendremos que integrar dos reglas. Entonces, ¿cuál es la que le corresponde a b cuadrada? Pues esta regla de aquí. Como notamos, tenemos un, un factor aquí y otro aquí, y vamos a asignarlos. ¿Cuál sería nuestra u? Nuestra u sería b. ¿Cuál sería nuestra n? Nuestra n sería 2. ¿Cómo podríamos derivar? Pues aquí nos dice que n por u, n que es 2, por u que es b, nos queda como 2b, a la n menos 1, n que es 2, menos 1 nos queda 1 y pues no es necesario poner eh, el exponente. Nos queda como 2b, como nuestro primer término. Pero nos sigue quedando la t, nos sigue quedando la t. ¿Qué hacemos cuando tenemos ahora ya esta? Podemos ver que esta expresión se asemeja bastante a la de esta fórmula de acá. Ahora, vamos a asignar nuestros valores. Tenemos una c, que en este caso va a ser 2b, y una x, que en este caso va a ser t. Cuando tenemos este tipo de derivadas, ¿qué nos dice? Que c por x igual a c, c que es 2b por x que es t, va a ser igual a 2b. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de esta expresión es 2b. Bien, tenemos esta otra derivada que puede parecer muy compleja debido a que tenemos una raíz cuadrada, pero no. Bien, primero dividamos, identifiquemos que tenemos dos términos, un 5x y una raíz cuadrada de 2. Ahora busquemos dentro de nuestras reglas una que se parezca a nuestra expresión de 5x. ¿Cuál es? Volvemos a la fórmula de Serra, que es cx igual a c. ¿Cuál va a ser nuestra c? Nuestro 5 y nuestra x va a ser 5. 5 por x nos da 5. ¿Por qué? Porque nuestra c es 5, nuestra x y esta derivada, nuestra primera derivada, quedará en 5x. Ahora, raíz cuadrada de 2. Como podemos ver, la raíz cuadrada de 2 no tiene ninguna literal. ¿Qué pasa cuando tiene una literal? Y en teoría es un número. Cuando es un número, acuérdense que es una constante. ¿Qué es constante? Que no cambia. ¿Y qué fórmula nos dice cómo podemos evaluar las derivadas de las constantes? Bien fácil, la de acá arriba. Como aquí tenemos c, que es un solo, un solo número, una sola constante, y la derivada de cualquier constante, acordémonos que es 0. Mm, Nos queda que la derivada de nuestro primer término, que es 5x, es igual a 5, y por la derivada de nuestro segundo término, que es raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es un número es una constante, la constante es 0, nos queda que 5 es igual, que esta derivada es igual a 5 por 0, y cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces, continuando con este último ejemplo, entendemos que u por v es igual a u derivada de v más v derivada de u. Esto significa que tenemos que sacar una derivada. ¿Y qué significa? Que vamos a integrar otras fórmulas. Entonces, primero vamos a asignar nuestros valores. U va a ser igual a nuestra AX y nuestra V va a ser igual a nuestra raíz cuadrada. Nos piden derivadas. La derivada de B, ¿cuál es?
al ser b una raíz cuadrada que se convierte en un número. Y cuando es un número, es una constante. Y cuando es una constante, su derivada va a ser cero. Y en nuestra derivada de u tenemos, vamos a poner aquí, eso significa u', que es lo mismo que una derivada. Acordémonos que cuando son dos términos, es, era cx igual a c. ¿Cuál va a ser nuestra c? Pues nuestra c va a ser la a. Tal vez esto suene algo confuso, pero hay que explicarlo de esta manera. Esta formulita de acá va a ser para poder derivar nuestro término de ax. Entonces, ¿cuál es nuestra c? Pues a. ¿Cuál es nuestra x? A. Cuando es c por x, nos quedaría como a por x es igual a c. ¿Y cuál es nuestra c? Nuestra a. ¿Sale? Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría? Bien, pues quedaría como a, que era nuestra u, por cero, porque es la derivada de nuestra v, más v, que va a ser la raíz de b, por, estoy poniendo paréntesis para que identifiquemos que es una multiplicación derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? Nuestra a. Multiplicamos nuestra a por cero y cualquier cosa multiplicada por cero nos da cero más raíz cuadrada de b por a. Eliminamos este cero, no es necesario, y este más. Entonces, ¿qué sigue? Pues nos quedaría como a por raíz cuadrada de b. ¿Por qué así de esta manera? Porque recordemos que cuando son términos algebraicos se ordena conforme las letras del abecedario. Y finalmente terminaríamos con esta presentación. Espero haya quedado muy explícito conforme a las reglas y todo eso. Y sin más por el momento, gracias por su tiempo.